Buenas tardes. Comienzo agradeciendo la invitación a intervenir en este simposio organizado por la Comisión de los 80 años de Acción Democrática, presidida por el ingeniero Fernando Moreno. Agradezco enormemente esta invitación que me honra. Saludo esta tarde a personalidades, exgobernadores del estado Táchira, directivos y dirigentes del Partido Acción Democrática, personalidades invitadas, señoras y señores. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace Ramón J. Velázquez en este simposio? ¿Qué relación tiene con ADE? ¿Qué tiene que ver con ADE? Él formó parte de ADE, fue un militante de ADE, etcétera, etcétera. Se harán preguntas. ¿Por qué figura esta personalidad en el panel de hoy día? Ramón J. Velázquez es bastante conocido por su trayectoria intelectual como historiador, como periodista, como editor de obras propias y ajenas. Pero yo voy a hablar esta tarde de su trayectoria política. No voy a hablar de sus libros y de los periódicos que fundó o dirigió, sino de su trayectoria política, y busco un poco responder esas preguntas iniciales. ¿Qué tiene que ver con ADE? Una trayectoria al servicio de la democracia en Venezuela. Hay 10 hitos que comienzan en el año 36 y se cierran. Él no nació el año 36, él nació en 1916, es decir que para el 36 tenía 20 años, y se cierran en el 94, cuando él entrega la banda presidencial al doctor Rafael Caldera y concluye su mandato de 8 meses. Yo voy a hablar de la trayectoria política de Ramón J. Velázquez y qué tiene que ver con ADE. Ramón J. Velázquez forma parte del grupo de venezolanos que luchó y fundó la democracia de partidos en Venezuela, la democracia libre, con elecciones libres. En 1936, Gómez muere en diciembre del 35, y en 1936, ese es un año fundamental en la historia política de Venezuela. Ese año, Velázquez está concluyendo su bachillerato en Caracas. Tiene 2 años en Caracas. Ellos fueron expulsados del Liceo Simón Bolívar. Leonardo Ruiz Pineda, Ramón J. Velázquez y Miguel Moreno. Y ellos se van para Caracas a culminar su bachillerato, que lo hacen en el Liceo Andrés Bello. Y entonces, estando en eso, terminando sus estudios de bachillerato, se muere Gómez y empieza esta nueva etapa de la historia venezolana. Dice el doctor Velázquez: ese año no hicimos nosotros nada de estudiar, ni leer libros, ni presentar exámenes. ¿No ve que ese fue un año como abrir las puertas y las ventanas de un edificio que estuvo cerrado durante 27 años? Entonces, se crea la Federación de Estudiantes de Venezuela, y en una casa que tiene que ver Jovito Villalba, el alquiler de esa casa, que quedaba en el centro, ahorita no recuerdo las esquinas, en el centro de Caracas, ahí va llegando la gente. Llegan los que estaban en el exilio, llegan los del 28 y llegan incluso los del 18, los de la generación del 28 que se habían ido. Estoy hablando de Betancur, de los hermanos Machado, de Raúl Leoni, de todas las dirigencias, todos los jóvenes de las jornadas de 1928. Va llegando, sale la gente de las cárceles, la gente que estaba con ánimo, la gente que estaba escondida, y eso va a ser el epicentro en Caracas de encuentro. Y ahí iban todos los días a las
sede de la Federación de Estudiantes de Venezuela, todos los santos días. Y ahí entonces Velázquez conoció a Betancourt, a Leoni, a Gustavo Machado, a Luis Beltrán Prieto Figueroa y a todos los grandes líderes. Y entonces no existen sindicatos, no existen partidos políticos, no existen gremios, no existen asociaciones de nada. ¿Qué es lo único que existe? El ejército y la Iglesia Católica, que están organizados como instituciones. Empieza la tarea de organizar en esas jornadas del 36 de esos años. Se crean partidos políticos, sindicatos, gremios, asociaciones, las mujeres se organizan, salen las mujeres, vienen las mujeres a esas reuniones. Ese es un año fundamental. Y ahí todavía no existen los partidos como tal. Sí se crea ORBE, el Movimiento de Organización Venezolana, la Unión Nacional de Estudiantes, y ORBE da motivo al Partido Democrático Nacional. Los comunistas que llegan y no pueden crear un partido comunista porque los van a votar el lunes siguiente, crean el PRP, el Partido Revolucionario Popular, algo así. Se van creando todas estas organizaciones. Digamos que ese es el punto introductorio. Y se van fundando los partidos. Se van fundando los partidos. Se van organizando los dirigentes. Viene esa etapa, ya sabemos, lo hemos dicho y lo reconocemos la mayoría de los estudiosos, que los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita son una transición hacia la democracia, pero no son la dictadura de Gómez, ni el uno ni el otro. Son una transición, empieza una apertura, pero todavía ahí no se puede hacer que el general López Contreras cambie de la noche a la mañana. Entonces va a ocurrir la expulsión de los dirigentes, etc. El color rojo es pecado, hay un inciso en la Constitución que prohíbe las ideologías de izquierda, etc. Viene el lamentable golpe de Estado contra el general Isaías Medina Angarita, y viene el trienio. Hay que reflexionar. Yo soy un historiador independiente, un profesor que me he pasado la vida leyendo y escribiendo y enseñando, pero yo creo que la historia debe enseñarnos lecciones de errores que se han cometido como personas, como dirigentes, como instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque el golpe contra el general Medina Angarita fue lamentable. Eso fue lamentable. Y además, aliarse el partido mejor organizado y más organizado con el ejército. Esa lección la van a aprender Betancourt. Ellos van a aprender esa lección. Superado viene ese trienio, se aceleran los cambios políticos y electorales, una nueva constitución, gana las elecciones el maestro Rómulo Gallegos, y entonces ya se ha creado en 1946. ¿Por qué está esto aquí? Pues este es el primer cargo de Ramón J. Velázquez. En 1946, Rómulo Betancourt, que ya tiene la idea porque ha leído, porque ha conversado con gente, él se propone y hace unas tertulias a las que asiste Velázquez, que ya son amigos desde el año 36, crear una corporación de desarrollo que impulse el Estado, pero que incluya todos los sectores. No hay la empresa privada, porque son comerciantes que están en las esquinas de Caracas vendiendo telas y pan. Eso no son empresarios. Es que el Estado impulsa la creación de una empresa privada y un desarrollo gestado por el Estado, pero no todo lo iba a hacer el Estado. Eso es, la Corporación Venezolana de Fomento está por estudiarse el papel. Hay que hacer unos estudios de distinto, porque ahí se traza el camino, y ese camino lo van a seguir democracias y dictaduras. Ese camino que se traza ahí. Pérez Jiménez no inventó nada. Esa autopista está trazada aquí, en la Corporación Venezolana de Fomento.
Velázquez va a ser el secretario. Él nos contaba, a mí me interesó eso, y yo vi que yo podía ser útil ahí y aprender mucho. Y se le otorgó la presidencia a Alejandro Oropeza Castillo, un líder, él decía es de los 28, líder más contemporáneo con Betancourt, fundador del partido. Ese es el primer cargo, lo designa un ministro bajo el régimen, bajo el gobierno de Rómulo Gallegos, es decir, que es su primer cargo administrativo bajo una administración de AD, sin ser fundador de AD, no firmó el acta constitutiva. El punto 3, y entre 1948 y 1958 van a ser, en esa década, a él los van a detener. Su primera cárcel va a ser como secretario de la Corporación Venezolana de Fomento. A él el presidente. Los detienen. El gobierno militar. Una detención corta, pero durante esa década que va del 48 al 58, él va a ser detenido como unas 5 o 6 veces que más o menos suman. Esto no lo colocaba él en el currículo, pero yo creo que no es ocioso hablar de esto. Estuvo como unos 4 años preso, sumando todas estas cárceles. En la planta, en la cárcel Modelo en Caracas y en la cárcel de Ciudad Bolívar. Punto 4. El carcelazo más importante, lo acusaron de muchas cosas, pero el carcelazo más importante y que ellos exhibían como una credencial de mérito era haber redactado, haber colaborado junto con Leonardo Ruiz Pineda, que fue su compañero generacional y compañero de estudios en el Liceo Simón Bolívar, y también con su compañero más joven, Simón Alberto Consalvi, merideño, Estado Mérida, y impreso por ese gran venezolano que merece una ponencia hoy, que se llamó José Agustín Catalá. No hemos pagado la deuda que tenemos los venezolanos, no los adecos. Estoy hablando de los venezolanos, con José Agustín Catalá. Algún día habrá que pagar esa deuda, que es una deuda muy inmensa. En los talleres de Ávila Gráfica, ellos prepararon 2 tomos, denunciando los atropellos, las arbitrariedades, la crueldad, las injusticias de la dictadura. La dictadura que viene desde noviembre del 48. Y ellos publican 4 años. Es asombroso la lista. Mire, ahí hay miles de gente afectada en las listas que hay. Eso es una lista interminable de detenidos, torturados, exiliados, perseguidos, gente a la que la secuestraron, les quitaron sus bienes, en todo el país. El prólogo de ese libro lo hace Ruiz Pineda. La historia de ese libro da para otra conferencia aparte, que no me voy a detener hoy aquí. El libro negro de la dictadura, Venezuela bajo el signo del terror. Se han fajado duro. No se fue, Velázquez no se fue del país, jamás estuvo exiliado. Él estuvo en los periódicos, con Catalá fundaron revistas, escribía con seudónimos o no firmaba sus artículos. Estuvo preso o estuvo escondido, pero no se fue del país. Las veces que viajó ya a Venezuela fue a pasear, pero no porque tuviera que irse exiliado, porque su vida peligrara. Esos 10 años estuvo aquí. Betancourt, cosa que voy a abreviar, no me voy a detener en esto, porque no me va a alcanzar la tarde, gana las elecciones, viene el fin de la década militar, una transición con una junta,
una convocatoria de elecciones que gana el presidente Betancur. Ya son elecciones libres, no es tomar el poder por la fuerza con el respaldo del ejército, sino es llegar ya limpiamente, como debe ser. Betancur era un hombre de aprender lecciones, por eso es uno de los grandes líderes del siglo XX. Nadie le discute eso. A su gran amigo Ramón J. Velázquez le dice: mire, usted va a continuar con nosotros. Yo sé que usted no es ADECO, ni se inscribió en ADE, ni nada, pero usted ha luchado con nosotros y tiene muchos méritos. Nosotros queremos que usted en las listas de ADE esté en el Parlamento, pero como en el Táchira va a ganar Escopey, yo lo voy a meter en las listas de Miranda, porque ahí sí va a salir. Entonces salió en las dos, salió como senador por el Táchira y como diputado por Miranda. Pero a su vez Betancur le dijo: pero yo quiero que me acompañe Miraflores, que usted sea el secretario general de la presidencia, porque como usted sabe, bueno, se lo voy a contar, a mí medio país me admira y medio país me odia. Entonces yo necesito, no vamos a hacer como hicimos del 45 al 48. Ese error no lo vamos a volver a cometer. Ahora tenemos que gobernar con las puertas abiertas, escuchando a todo el mundo y tomando en cuenta lo que la gente quiere y lo que nos aconseja. Vamos a ser diferentes a lo del trienio. Y yo quiero que usted me reciba a la gente. Mire, usted, ¿quién va a recibir? Perejimenistas. Los paisanos suyos que todavía creen en Gómez, y en Cipriano Castro y en López. La gente de izquierda, reciba a toda esa gente. Al general López, invítelo. Yo no puedo estar recibiendo gente porque yo voy a estar ocupado y mis discursos los redacto yo. Pero yo necesito que usted escuche a esa gente y vamos a ver qué cosas se pueden hacer. Bueno, en esos 4 años y medio, Velázquez concedió, no se ponen de acuerdo los autores, entre 25.000 y 33.000 audiencias, y había audiencias con 50 personas. Decía, las audiencias más difíciles eran a partir de las 6 de la tarde, en la noche, y yo me iba de aquí para mi casa a las 10, 11 de la noche. Escuchar al país, a los distintos sectores. El número 6, desde luego lo que decía hace rato, posiblemente en esto el doctor Ricardo Méndez Moreno sabe más que yo y que muchos de nosotros, pero él salió electo 5 veces senador por el estado Táchira. Ahí están las fechas: 58, 73, 78, 83 y 88. Ojo con esto, porque cosas que van a ocurrir en el futuro tienen que ver con esa trayectoria como parlamentario y llegar a ser el decano. Cuando llegue Chávez al poder, Velázquez es el decano en el Parlamento, es el más antiguo y el que han escuchado y ha tenido responsabilidades importantes en el Parlamento. No es que lo sacaron de una caja de cornflakes su nombre, como un azar el nombre de él. Su nombre va a surgir a finales del siglo XX porque es conocido y estimado. En el Senado va a hacer muchas cosas, pero por razones de tiempo solamente voy a señalar que fue presidente de la Comisión de Política Exterior, que asesoraba directamente a la Cancillería, y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, sobre todo para los asuntos con Colombia, que eran los más espinosos. En el número 7, ahí aparece con Pompeyo Márquez, en la Cámara del Senado. El presidente Lucinchi, una de las primeras cosas, había un clamor por hacer reformas en la administración pública, en el sistema político, en la manera de elegir a algunos funcionarios que no se elegían, hacer unos cambios paulatinos que los exigía a todo el país. Entonces Lucinchi entendió eso
y creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. El primer presidente de esa comisión fue Velázquez. ¿Qué hizo? Lo mismo que hacía cuando era secretario general de la presidencia y cuando vaya a ser presidente. Abre las puertas de Miraflores a los distintos sectores del país, a los partidos políticos, a los empresarios, a las universidades, a la Iglesia Católica, a las Fuerzas Armadas, a los artistas, gente de distintas tendencias que vienen a hablar sobre el país que se quiere, el país que se quiere perfeccionar, mejorar, el sistema político. Él se va a retirar, lamentablemente solo va a estar 2 años, pero se va a iniciar un camino, el de la COPRE. Fue interesante esa experiencia. Lástima que los partidos políticos no apoyaron a plenitud eso y que tuvieron frenados en las cámaras legislativas muchas reformas que nos hubieran evitado estos lodazales que estamos hoy viviendo. Aquellas tempestades trajeron estos lodazales. Si lo de la COPRE que vimos con tanta esperanza y fe muchos, que era reformar el sistema político que teníamos, eso se hubiera puesto en práctica, no tuviéramos esta tragedia que estamos padeciendo en Venezuela. Número 8. Por ese papel que va a tener en el Congreso, y es uno de los parlamentarios que mejor conoce Colombia, posiblemente de los miembros del Parlamento que mejor conocían Colombia era Velázquez. Lo van a nombrar presidente. Carlos Andrés Pérez en su segunda gestión va a crear la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos, encaminada sobre todo a las relaciones difíciles con Colombia, que era difícil, no era solamente el asunto del Golfo, era también el problema de las guerrillas en las zonas fronterizas, muchos problemas. Y entonces va a estar ahí del 89 al 92. Ese va a ser un organismo que va a asesorar directamente al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo los va a escuchar. Tanto Colombia va a nombrar una comisión similar. El número 9. No me voy a detener en la crisis política que se inicia, se hace palpable con el segundo gobierno de Pérez. Pérez, entre las cosas que hace, es crear una comisión. Se crea propiamente una comisión, no un consejo consultivo de la Presidencia de la República, para que ese mismo año 92, después de los sucesos del 4 de febrero, aconsejen. Entonces, se va a convocar a un grupo como de unos 10 venezolanos, ahí está el folleto que se publicó, las recomendaciones del Consejo Consultivo al Presidente de la República. Ahí está Velázquez, primera plana, no preside el Consejo Consultivo, pero está ahí en primera plana. No voy a nombrar a esos venezolanos de todas las tendencias, gente intachable. Y el 10, viene la crisis política que se refería hace rato a Straca, detalles de cosas que conocemos o habrá que estudiar o repasar, pero iba a convocar elecciones y le iba a entregar al mando al próximo presidente en esa crisis y en esa fragilidad del sistema político venezolano. Y eso lo va a hacer Velázquez. En esas largas conversaciones yo tuve el privilegio, no me gusta hablar en primera persona, pero a veces hay que hacerlo. Aunque aquí hay gente más vieja que yo y que en este sentido pues tiene más experiencia y más contactos con el doctor Velázquez que yo, pero yo tuve el privilegio de disfrutar del doctor Velázquez desde 1982 hasta el año 2014. Y entonces hablamos de todos los temas posibles, porque él, el gran deporte de Ramón J. Velázquez era conversar. Esa era su afición, su hobby, conversar.
Yo le hice algunas preguntas y él encantado. Dice, mire, yo a esa gente les dije que no. Ellos vinieron a tocarme en la puerta de mi casa como a las 11 o 12 de la noche. Alfaro Cero y Hilarión Cardoso, con preámbulo, que el nombre era el mío. Yo le dije, mire, pero aquí hay otras listas, este fulano, ¿no? ¿Qué vaina me vienen ustedes a echar a mí? ¿Usted sabe qué edad tengo yo? Yo ya estoy retirado ya en mi casa. Mire, es como una pijama. Ustedes se equivocaron de casa, aquí no vas. A los 2 días volvieron. Mire que no hay otro, porque ¿sabe qué? Lo que pasa es que lo vamos a elegir en el Congreso, senadores y diputados, y hay consenso en usted porque a usted lo conocen, porque él ha estado metido en el Congreso desde el año 59, bien vinculado, aunque no estuvo de senador. Me dirán, pero ¿cómo fue secretario general de la presidencia y senador? Bueno, Corpo Ande se creó y él era parlamentario, y los discursos y los estudios y los informes él los vigilaba y los supervisaba. O sea, no sé cómo hace un senador para ser secretario general de la presidencia a la vez, pero no ser senador. No entiendo eso. O sea, no se desvincula. Era el venezolano más conocido políticamente y que tirios y troyanos estarían dispuestos a apoyar para una transición. Por eso es su nombre. Ahora, ¿qué papel va a tener Velázquez en este último hito de su vida? Que lo que estaba congelado, solamente se había aprobado la ley para la elección directa de los gobernadores y se crea la figura del alcalde, que eso salió de la COPRE. Más nada. Lo demás todo estaba en un congelador en el Parlamento. Tenía años congelado. ¿Qué hace Velázquez? Él les dijo que no, pero él estuvo en 5 reuniones y terminó dándose cuenta que él tenía una gran oportunidad. Lástima que era tan poco tiempo. Él les dijo, mire, como ustedes no me van a apoyar a mí ni a Denny Copey porque van para la elección y quieren ganar las elecciones, yo necesito que sí me dejen gobernar con leyes, decretos, porque no vamos a pasar los 8 meses discutiendo las leyes allá, porque se nos va el 93 y nos llega el 94. Entonces él, mediante ¿qué hace Velázquez? Esto hay que estudiarlo. Lo ha en 2 libros que hemos coordinado sobre Ramón J. Velázquez, ya están agotados. Hay un capítulo de Alan Bruber Carías, que fue el ministro de Estado para la descentralización, donde él pone la lista comentada de las leyes. Mire, fueron, parece mentira, 14 leyes que tienen que ver con la economía, generarle ingresos al fisco y pensar en las gobernaciones. El Fides, ¿alguien se acuerda del Fides? Y luego 35 decretos leyes que tienen que ver con la descentralización. Cosas importantes que, claro, eran 8 meses. Mire, si 14 más 35, ¿cuánto da? Eso era la primera etapa de la descentralización, el panorama y el diagnóstico que se hizo en la COPRE. La COPRE da para hacer trabajos de maestría y doctorados, que era un poco el proyecto de país que queríamos ser en democracia, y eso no se hizo. Él va a tener la oportunidad yo creo que fueron 14 personalidades que él salió a buscarlas a su casa. Muchos les dijeron que no, y varios ministros de Estado que nombró. Se mudó para Miraflores, despachó solo desde Miraflores. Era difícil verlo, pero en cosas como él tenía cosas, yo como 3 o 4 veces lo vi. Yo nunca fui a Miraflores a pedir nada, como solemos hacer en Venezuela cuando llega un paisano o un gran amigo o un profesor a Miraflores y uno va a pedir cosas. Nunca fui para allá a pedir nada, ni para mí ni para nadie. Pero afuera
se lo conseguía uno afuera. Entonces, Ramón J. Velázquez es una de las grandes personalidades del siglo XX, aunque él no se inscribió en AD ni forma parte del grupo de fundadores del partido, pero estuvo muy vinculado, fue senador en las listas de AD por Acción Democrática, y como pueden ver, los cargos que tuvo que ver con AD de manera directa o indirecta. Una personalidad, pues, un estadista. Velázquez, yo no creo que Velázquez fue un político, él no estaba pensando en campañas electorales, él fue un hombre de Estado, le preocupaban otras cosas más allá de lo que ve el político a corta distancia. Creo que es uno de los grandes venezolanos del siglo XX, además de haber hecho estas gestiones y estar vinculado al Táchira por otras razones, daría para otra charla. Tuvo tiempo de reflexionar largo sobre la historia de Venezuela en el siglo XX, escribir, crear cátedras, instituciones. Velázquez no era una persona, Velázquez era una institución. Miren, ya para finalizar, yo me voy a atrever a hacer una reflexión con la mayor respeto por todas las personas que están esta tarde aquí. Yo no tengo la verdad en la mano. Simplemente soy historiador ocupado de Venezuela que no se va a ir de Venezuela. Yo me quedo aquí me quedo. Mire, pocas instituciones cumplen 80 años. Este año están cumpliendo 80 años las empresas Polar y Acción Democrática. Pocas instituciones cumplen los 80 años. Eso es una oportunidad para reflexionar sobre la larga trayectoria de un partido político, ver las fortalezas y las debilidades que ha tenido el partido, las cosas buenas que las ha tenido, los aportes al país que los ha tenido, pero también las cosas negativas, los errores. Se supone que la historia es maestra y nos da lecciones, errores que se cometieron y que no se volvieron a cometer y que no deberían cometerse, lecciones que no hemos aprendido, porque si no, no tendríamos la situación política que tenemos en la actualidad, ni estaríamos en estos traumas de este año por las cosas que se están diciendo. Aquí nosotros a la historia no le prestamos atención. Entonces, desde luego que los que creemos en la democracia celebramos con simpatía que un partido político cumpla 80 años. Así nosotros no estamos inscritos en él. Pero también deseamos que estas instituciones venerables y de tanta experiencia sepan los pasos que van a dar en este siglo XXI tan difícil y en esta situación tan complicada, tan compleja y que se nos va de las manos. No es fácil el análisis. Entonces, una personalidad como Ramón J. Velázquez, así haya muerto, nos ha dejado una lección. Su obra escrita, su trayectoria, su ejemplo